Quiero compartir con ustedes en la línea de pensamiento, en la serie que estoy compartiendo los domingos acerca de andar, de vivir como es digno del Señor. Un tema vital, algo que usted necesita escuchar y que curiosamente casi no se predica. No es un tema muy popular en nuestros días, pero eso de ninguna manera anula su valor y su importancia en el reino y en la vida misma. Yo quiero hablarle acerca de la fidelidad. Diga conmigo: la vía de la fidelidad o la senda de la fidelidad. Es un caminar. Como le dije anteriormente, no es un tema popular, gloria a Dios. Los temas populares son otros, pero la fidelidad es tan importante como cualquier otra cosa, cualquier otra virtud en el reino de Dios. Amén. Diga fidelidad. Yo sé que la razón por la cual la palabra fidelidad nos parece familiar es porque se usa mucho en relación al matrimonio. Pero curiosamente, aunque la palabra fidelidad se usa mucho en relación al matrimonio, la palabra infidelidad es más usual. Infidelidad. Hoy yo quiero que entendamos el lugar que ocupa la fidelidad en la voluntad de Dios, en el propósito de Dios, porque es vital para que tu vida espiritual y para que tu propósito en esta tierra, la razón para la cual Dios te creó, se cumpla, se logre, tú puedas alcanzar todo lo que Dios te prometió. ¿Qué es la fidelidad, pastor? A mí siempre me gusta, en relación al significado de algunas verdades en la Biblia, ir un poco a los textos originales. Eso es una práctica que muchos pastores y muchos estudiosos de la Biblia usan, y me gusta buscar el origen de la palabra. Y en la Biblia, tanto los escritos en hebreo como en griego, recuerde que la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo, que era el lenguaje antiguo del tiempo cuando se escribió, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Básicamente el griego en el tiempo del Nuevo Testamento era como el inglés hoy, era el idioma más usual, más general. Entonces en la Biblia, tanto los escritos del hebreo como el griego definen la fidelidad de múltiples formas. En hebreo, por ejemplo, la palabra que se traduce fidelidad, cuando usted lee su Biblia y lee la palabra fidelidad en el Antiguo Testamento, la palabra hebrea es la palabra emuná. Diga conmigo, emuná. Esta palabra emuná significa literalmente firmeza. Significa también seguridad y también significa lealtad. Firmeza, seguridad y lealtad son el pensamiento o la idea detrás de la palabra emuná, que se traduce en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento como fidelidad. En el griego, es decir, en el Nuevo Testamento, la palabra que se traduce fidelidad es pistis. Pistis significa persuasión, significa credibilidad. Esta misma palabra pistis también se traduce en el Nuevo Testamento y aparece en el Nuevo Testamento como fe. Cuando usted lee la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, la palabra fe, el original griego es la palabra pistis, pero la palabra pistis significa credibilidad y persuasión. Ahora, me gusta ir al origen, al significado, a la raíz de la palabra, porque cuando vamos a eso nos damos cuenta en realidad acerca de la esencia y del significado de las cosas que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere transmitir. Cuando yo uno estos dos pensamientos, el pensamiento del Antiguo Testamento y el pensamiento del Nuevo Testamento en relación a la palabra fidelidad, yo puedo obtener una mayor comprensión acerca de su significado y de su esencia. Una persona fiel, de acuerdo a lo que anteriormente acabamos de decir, es una persona firme. Diga firme. Es una persona segura y estable. Firme, segura y estable
en quien se puede depositar alta responsabilidad. En quien se puede depositar alta responsabilidad. Tiene un alto sentido de lealtad, que es, digamos que es una variante de la fidelidad, la lealtad. Tiene un alto sentido de lealtad y es alguien que no defrauda la confianza que se le deposita. Diga, alguien que no defrauda la confianza que se le deposita. Yo voy a poner algunos ejemplos para que usted se dé una idea más clara acerca de lo que es la fidelidad. Voy a poner algunos ejemplos de cosas con las cuales nos relacionamos diariamente para obtener una mayor comprensión y revelación acerca del tema. Un clavo en la pared. Diga, un clavo en la pared. ¿Cuántos han clavado un clavo en la pared? Todos, gloria a Dios. Ay, todos los demás nunca. ¿Se clava solo o qué? Usted clava un clavo en la pared. ¿Con qué propósito? Bueno, ese clavo se supone que sostenga algo, ¿ok? Cuando usted clava un clavo en la pared, usted cuelga en él alguna cosa. Usted confía en que ese clavo en la pared va a sostener el objeto que usted le coloca. Eso es fidelidad, ¿ok? Ahora, una persona, sobre todo las hermanas que han tenido un bebé pequeño o que tienen ahora mismo un bebé pequeño, una persona a la cual le prestamos nuestro bebé recién nacido. ¿Usted ha prestado su bebé recién nacido alguna vez? Nunca. Usted ha prestado su bebé recién nacido. O sea, prestado no es te lo presto y luego me lo regresas, ¿ok? O sea, hay gente que le dice, ¿me lo prestas? Lo quiere cargar. A eso me refiero, gloria a Dios. Entonces, una persona a la cual le prestamos nuestro bebé pequeño para que lo cargue, ¿qué hace usted? Yo presento niños aquí de repente y cuando yo les digo, denme al bebé, así como que no me lo quieren dar. Yo he cargado bebés antes. Yo tengo 2 niñas. Yo sé cargar un bebé. Pero entonces una persona a la cual le prestamos nuestro bebé pequeño, esperamos que no lo dejará caer. ¿Verdad que sí? Usted espera que no va a dejar caer a su bebé. Eso es fidelidad. Una columna que sostendrá un gran peso y que creemos que no cederá, creemos que se mantendrá firme. Eso es fidelidad. La columna, el clavo y la persona que carga nuestro bebé. De estas cosas esperamos seguridad, estabilidad y firmeza. Eso es fidelidad. Cosas que representan estabilidad y confianza. Confianza. Ahora, la fidelidad es una virtud del corazón. Diga conmigo, la fidelidad es una virtud del corazón. Y más que un valor moral, porque es un valor moral, pero más que un valor moral, más que una actitud en la vida, o simplemente la determinación que alguien pueda tener en relación a ella, la fidelidad es una senda, es un camino, es una vía, ¿ok? Por eso mi mensaje se llama la vía de la fidelidad. Aleluya. Es el camino que alguien decide caminar por toda una vida. Es una forma de hacer las cosas, es una forma de vivir, es una senda que alguien elige caminar. Y en primer lugar yo quiero hablar acerca de la fidelidad, pero escuche bien lo que yo le voy a decir. Que yo pudiera darle significados etimológicos de la palabra, y aunque yo pudiera darle el griego y el hebreo, y yo pudiera darle pensamientos y frases que en alguna manera puedan explicar lo que es la fidelidad, nunca la fidelidad podrá describirse con palabras meramente. ¿Por qué? Porque usted en la Biblia no encuentra simplemente el significado de la palabra fidelidad. Es más, la Biblia no es un diccionario en el cual usted pueda buscar el significado de una palabra. Lo que usted encuentra en la Biblia son acciones. Lo que usted encuentra en la Biblia son experiencias. Lo que usted encuentra en la Biblia es la vida de personas que se relacionaron con Dios o en las cuales Dios tuvo injerencia, Dios se involucró en la vida de ellos. Usted no abre la Biblia y encuentra fidelidad. Dícese que es la lealtad que una persona. No, usted no encuentra significados. Usted encuentra experiencias, usted encuentra acciones.
Por eso, describir la fidelidad con palabras, con ideas o aún con frases o clichés es absolutamente ineficaz cuando nosotros queremos aprender a ser personas fieles. ¿Está aquí? ¿Por qué? Porque describir la fidelidad requiere más bien su demostración en el ejercicio de la vida misma. No importa cuánto usted sepa el significado de la palabra fidelidad, la forma en la cual nosotros aprendemos a ser personas fieles es por medio de la demostración en el ejercicio de la vida misma. Por eso yo quiero que hoy nos hagamos una pregunta: ¿qué es la fidelidad no de acuerdo a las palabras? ¿Qué es la fidelidad no de acuerdo a las palabras? Yo he conocido muchas personas a lo largo de 12 años que han cacareado fidelidad. Sin embargo, la fidelidad es una acción y no una palabra. Está aquí. Está aquí. ¿Qué es la fidelidad? No de acuerdo a las palabras, sino al ejemplo de los que fueron fieles en el ejercicio de su vida diaria. Ahí es donde aprendemos la fidelidad. ¿Y sabe cuál es el modelo máximo, óptimo, perfecto, que demuestra, enseña, expresa, modela la fidelidad? Nuestro Señor Jesucristo. Si usted quiere aprender fidelidad, lea los evangelios, conozca a Jesús. Yo le voy a poner un ejemplo de la fidelidad de Jesús, porque hubo muchos casos, hubo muchos momentos. Yo dije que la fidelidad es una vía, es un camino, es una senda. Y es una senda que cada uno de nosotros en un determinado momento o en varios momentos, o en múltiples momentos de la vida, vamos a ser confrontados a caminarla. Amén. Ahora, la vía de la fidelidad, como vamos a aprender a continuación, no es el camino más fácil para llegar a ningún lugar. Por eso le digo que estos mensajes no son populares. Yo estoy predicando una serie que no es popular. No se le dan muchos aplausos, ni se escuchan muchos amenes, ni glorias a Dios. Sin embargo, son cosas que usted necesita escuchar. Usted lo necesita. La iglesia de hoy necesita oír esto que yo voy a predicar y lo que estoy predicando los domingos, que son cosas que nos van a salvar la vida. Escúcheme, la fidelidad puede salvar su vida. La fidelidad puede, gloria a Dios, catapultarlo a usted a un nivel que usted nunca se imaginó en su vida. Yo hace mucho tiempo prediqué un mensaje de la fidelidad, y en aquel tiempo el Señor me mostraba que la fidelidad es la distancia más corta oh Padre, ayúdame. La fidelidad es la distancia más corta entre el anonimato y la promoción. Apúntele bien. Diga: la fidelidad es la distancia más corta entre el anonimato y la promoción. No hay distancia más corta que la fidelidad. Hubo múltiples eventos en la vida de Jesús, pero uno fue el más importante de todos. Diga: Jesús en el huerto de Getsemaní. Ese es el momento, mi amado hermano. Yo sé que lo más duro para Jesús fue morir, lo más difícil. Pero si hubo un momento de presión en la vida de nuestro Señor, en el cual verdaderamente padeció y sufrió como nunca antes, fue en los momentos previos a ser capturado por los soldados romanos. El Getsemaní es una de las historias más oscuras, pero al mismo tiempo de más esperanza que usted puede encontrar en la Biblia. Para mí fue, al parecer, su momento de mayor presión, su momento de mayor presión en toda su vida. ¿Por qué? Porque era el momento donde tendría que sacrificar absolutamente todo por hacer la voluntad de Dios. Diga: es el momento donde tendría que sacrificar absolutamente todo para hacer la voluntad de Dios. Y escúcheme bien algo, mi amado hermano. ¿Cuántos aquí aman a Dios? Hay un momento en la vida, y a todos nos va a llegar,
si verdaderamente queremos hacer la voluntad de Dios, donde vamos a ser confrontados a sacrificarlo todo por hacer su voluntad. Ese momento le llegó a Jesús. En breves momentos Él tendría que sacrificar su propia vida, padecer un terrible sufrimiento y dolor para salvar la humanidad. Esto estaba a punto de acontecer. Y mientras oraba en el huerto de Getsemaní, unos minutos más adelante, una turba de soldados romanos y judíos religiosos le apresaría para al siguiente día morir vergonzosamente, desnudo, en una cruz en lo alto de un monte. Y fue en ese momento, a solas con Dios, en el huerto de Getsemaní, donde por cierto 3 de sus más cercanos discípulos no le pudieron respaldar. Jesús llevó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago únicamente a ese momento, y les dijo: ayúdenme a orar, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y estos 3 hombres, en vez de respaldarlo en oración, se quedaron dormidos en el momento más difícil de la vida de Jesús, en el momento de mayor presión. Estos 3 hombres se quedaron dormidos. Y en Mateo capítulo 26 verso 42 escuchamos a Jesús orar, una oración tan extraña. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Oh Padre, ¿se imagina usted a Jesús en algún momento experimentando temor? Este es el momento. La decisión era muy difícil. Por un lado, Él sabía que había sido enviado por su Padre precisamente para eso. Era la voluntad de Dios que Jesús ofrendara su vida para rescatar la de millones más. Pero por otra parte, y escuche bien, el saber que experimentaría en breve momento gran agonía, dolor y sufrimiento le causaba gran temor. Yo me di cuenta de que ese fue el único momento donde Jesús experimentó temor. ¿Cómo? Yo no sé. Porque Jesús oró: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, ¿hay alguna otra forma quizá? Señor, si es posible que yo no tenga que morir brutalmente el día de mañana en una cruz. Si es posible que no tenga yo que ser azotado brutalmente por los soldados romanos. Si hay alguna posibilidad remota de que yo no sea humillado, escupido. Si hay alguna posibilidad remota de que yo no sea abandonado por todos mis discípulos y por toda la gente a la cual ayudé y a la cual enseñé, instruí por tanto tiempo. Si hay alguna posibilidad de yo no tener que pasar por ese trago tan amargo, Señor, te pido que eso ocurra. Pero en un momento de fortaleza, en un momento donde la fidelidad se expresó en una forma tan poderosa, Jesucristo dijo: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínese usted a Jesús pensando: ¿qué si no lo hago? ¿Qué si simplemente doy un paso atrás y abandono esta misión? Probablemente esas fueron preguntas que surcaron por un instante la mente de nuestro Señor. Sin embargo, escuche bien lo que yo voy a decir a continuación. Sin embargo, finalmente, y a pesar de todas las circunstancias, de todo el temor, de toda la agonía, Jesús caminó firmemente la vía de la fidelidad. Escogió ser confiable. Escogió hacer lo que era correcto. Escogió la vía de mayor dolor, pero la vía de mayor recompensa, y fue a la cruz.
¿Cuántos están aquí? Diga: Jesús escogió ser confiable. Jesús escogió ser fiel, como el clavo que sostiene lo que se cuelga en él, como el pilar que sostiene el peso que se pone en él, como la persona que carga a nuestro bebé, que lo mantiene firme y estable de manera que no cae. Así Jesús se convirtió en el momento más difícil de su vida en una persona confiable para Dios. Eso es fidelidad. ¿Y sabe algo? En la vida de cada uno de nosotros ocurren eventos similares a estos, aunque en menor proporción. No seremos enviados a pagar un precio que ya se pagó en la cruz. Pero escuche bien, mi amado hermano, todos en algún momento de nuestras vidas seremos confrontados a escoger caminar la vía de la fidelidad o caminar la vía de la infidelidad. Todos en algún momento seremos confrontados a escoger caminar la vía de la fidelidad o la vía de la infidelidad. Hoy en día la cultura nos ha modelado para escoger siempre el camino más sencillo para llegar a cualquier lugar. ¿Cuántos están aquí? Hoy en día la vida, la cultura, el diablo mismo y aún nuestra debilidad humana nos han diseñado, nos han formado de manera que siempre busquemos el camino más fácil para llegar a cualquier lugar. Para Jesús era más fácil simplemente decir: Señor, yo no moriré mañana. Para Jesús era simplemente más fácil decir: bueno, que la humanidad se pierda. Que la humanidad se pierda. ¿Por qué habría yo de morir? ¿Por qué habría yo de sacrificarme tanto por un grupo de personas que no me aman, que no me obedecen? Ay, Padre, ¿por qué yo habría de dar todo, mi propia sangre, por una humanidad que se rebela contra mí, que me desobedece? Una humanidad que prefiere el pecado, una humanidad que prefiere la desobediencia, una humanidad que prefiere los placeres, que prefiere hacer su propia voluntad por encima de la mía. Para Jesucristo era mucho más sencillo escoger el camino fácil, la vía corta, y no padecer y no sufrir en absoluto. Pero Él escogió ser confiable para Dios. Él sabía que había sido enviado por el Padre precisamente para padecer y para sufrir y para morir brutalmente en la cruz del Calvario. Él escogió el camino más difícil para llegar al éxito. Escúcheme, el éxito es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, pero el camino para llegar a Él no siempre será fácil. La voluntad de Dios para ti, para mí, es que seamos gente fiel en todas las áreas. Y la fidelidad cuesta. No hay tal cosa como que en algún momento el hacer la voluntad de Dios no nos va a costar. Eso no es verdad. Hay momentos donde la voluntad de Dios nos va a costar. La vía de la fidelidad es la vía más larga, la más difícil, la más oscura, pero es la de mayor recompensa. Escúcheme, mi amado hermano, porque esto es oro. Le estoy dando oro molido. Oro molido. La fidelidad es altamente recompensada por Dios. Y aunque al principio parezca solo un camino escabroso y largo delante de nosotros, la fidelidad es el camino que Dios ha escogido para que caminen los santos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios. La fidelidad no es solamente hacer las cosas como nos gusta. La fidelidad es hacer las cosas como tienen que hacerse. ¿Está aquí? Yo le dije al principio del mensaje que es ineficaz, es inútil tratar de describirle a usted la fidelidad con palabras, con ideas, frases o clichés, porque la fidelidad requiere más bien su demostración en el ejercicio de la vida. Por eso la Biblia, mi amado hermano, está llena de ejemplos. Por eso la Biblia, mi amado hermano, está llena de experiencias
porque así Dios nos enseña las cosas, por medio de la experiencia de otras personas. Yo le hablo, por ejemplo, de José. Diga conmigo José. Usted puede leer la historia de José en el libro de Génesis, lo cual sería muy edificante. José, en su momento el hijo menor de Jacob, quien a muy temprana edad comenzó a soñar sueños que Dios había puesto en su vida. Por causa de esos sueños que él contaba a sus hermanos mayores, José fue menospreciado y fue vendido por sus propios hermanos. Lo querían matar. Terminaron decidiendo venderlo como un esclavo. Al final José termina en Egipto como esclavo, vendido como un producto. Termina en la casa de un hombre importante del reino llamado Potifar, un hombre influyente. La Biblia dice que mientras José se desempeñaba como siervo de Potifar, Dios lo empezó a bendecir. Dios empezó a prosperarlo, y no solamente a él, Dios comenzó a prosperar a Potifar, a su casa, a sus negocios. Todo lo que Potifar tenía se le fue para arriba por causa de José, quien había venido como esclavo injustamente. Fue una transición, fue una senda difícil, fue una senda compleja para José, del anonimato a la promoción. Por eso yo le dije que el camino más corto entre el anonimato y la promoción es la fidelidad. Ese camino de la fidelidad fue para José muy complicado. Aunque él tenía sueños de Dios, aunque él tenía una visión en su corazón, su camino no comenzó como él lo esperaba. Su camino comenzó en un agujero. Su camino comenzó siendo rebajado como persona y como individuo, al grado de convertirse en un esclavo y ser vendido como un producto, como una naranja. Pero mientras él estaba en casa de Potifar, él mantuvo su relación con Dios. Y lo más importante de todo, él mantuvo su fidelidad. Era un hombre fiel. Yo quiero leerle en Génesis capítulo 39, versos 7 al 12, porque resulta que cuando José llega a casa de Potifar y empieza a servir con excelencia, empieza a servir con actitud, con bendición, Potifar empieza a prosperar. Pero hay un problema. Potifar tenía una mujer, una esposa muy bella, muy hermosa. Lo entiendo así por ser él una persona importante. El problema fue que esta mujer se enamoró de José. Diga, se enamoró de José. Génesis 39, 7 al 12. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo. Escuche bien esto que José dice. Aquí está, en esto que José va a decir, está encerrada la gran lección acerca de la fidelidad. Y aquí que mi Señor, diga mi Señor, no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí, y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. ¿Cuántos están aquí? Uno de los ejemplos, de los mejores ejemplos que podemos observar en toda la Biblia acerca de la fidelidad fue este. Y sabe que hay algo interesante. José no solamente le fue fiel a Dios, José le fue fiel a Potifar. Hoy en día la gente cree que la única fidelidad que le debe a alguien es la fidelidad a Dios. Qué gran error. Grave error. José no solamente fue fiel a Dios, es más, José mencionó a Dios hasta el final. Él primero mencionó ¿a quién? ¿A quién mencionó, iglesia?
A Potifar dijo: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. En otras palabras, lo primero que pensó José acerca de cometer una atrocidad como esa era en defraudar a su amo y a su jefe. Dice: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene, y no hay otro mayor que yo en esta casa. En otras palabras, mi señor ha puesto en mí tal confianza que yo no puedo defraudar. Mi jefe, mi patrón, como quiera usted ponerle ahí, ha depositado en mí tal confianza que yo no lo quiero defraudar. Dice: él ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Porque Potifar vio que todo lo que José hacía lo prosperaba, y entonces Potifar le dio a José el cargo y la responsabilidad de encargarse absolutamente de todo. Porque era bendecido, porque era bueno, porque era una persona inteligente y sobre todo tenía la gracia y el favor de Dios. Pero entonces había llegado a tal nivel de que Potifar le había confiado prácticamente todo a José. Le dio las llaves de todo, la combinación de la caja fuerte, aleluya, los números secretos de la cuenta bancaria, todo estaba en manos de José, porque Potifar lo confiaba. José para Potifar era como el clavo en la pared, como la columna y como la mujer cargando al bebé. Y José dijo: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Quiere un ejemplo de fidelidad? La ropa de José en las manos de la mujer de Potifar. José salió huyendo, corrió, y la mujer solamente se quedó con la túnica en las manos. ¿Quieres saber lo que es fidelidad? Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. La mujer con una túnica en las manos, preguntándose: ¿cómo es posible que una mujer como yo no haya podido seducir a un jovencito como él? ¿Sabe qué pensarían? Quizá una mujer hoy es gay. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que piense lo que quiera. José nos enseña algo muy importante acerca de la fidelidad. Abra bien sus oídos. Y sobre todo hablo esto para matrimonios en primer lugar. José nos enseña que ni la mayor tentación es una excusa para ser infiel. José nos enseña que ni la mayor tentación es una excusa para ser infiel. La mujer tomó literalmente a José, lo abrazó de tal forma que para fin de José poderse zafar de su abrazo, de su aprieto, de su apretón, dejó la ropa ahí. Vea cómo lo tenía agarrado la mujer, que la única manera en la que pudo escapar fue dejarle la ropa y salir él corriendo desnudo. Diga: ni la mayor tentación es una excusa para ser infiel. Ni los ojos, ni el cuerpo, ni la salamería. Salamería es cuando una mujer adula a otro hombre para seducirlo. No hay excusa para ser infiel. José también nos enseña algo acerca de la fidelidad. Escuche bien. La confianza que se nos deposita no debe ser defraudada de ninguna manera. La confianza que se nos deposita no debe ser defraudada de ninguna manera. Aleluya. Qué importante lección. ¿Verdad que esto no es popular? ¿Verdad que esto no sale en TV y novelas y en selecciones? Una persona con sueños y anhelos grandes debe entender esto. ¿Cuántos aquí tienen sueños y anhelos grandes?
Si verdaderamente deseas que tus sueños y tus anhelos acontezcan, debes entender que la vía de la fidelidad no será una opción para ti. Porque si José no hubiera sido fiel en ese camino, nunca sus sueños, nunca sus anhelos hubieran llegado a cumplirse. Nunca, nunca, nunca. Ese es el camino de la fidelidad. El camino de la fidelidad prueba nuestros corazones. Aleluya. El camino de la fidelidad prueba nuestras motivaciones. El camino de la fidelidad nos prueba al máximo. Nos estira, gloria a Dios, hasta el punto donde estamos casi para rompernos, pero no lo hacemos. ¿Sabe por qué Dios escoge el camino de la fidelidad? Para llegar al éxito, a la promoción, al ministerio, a la bendición y a todas estas cosas maravillosas que Dios nos promete. ¿Sabe por qué Dios nos lleva por la vía de la fidelidad? Nos lleva por la vía de la fidelidad porque es en ese proceso donde nuestros corazones son probados verdaderamente. Es en la vía de la fidelidad donde se descubre lo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué Dios llevó a Israel a la tierra de Canaán por el desierto? Dios mismo lo dijo, para probarlos y para ver lo que había en su corazón. Dios sabía que el camino difícil siempre es la mejor estrategia para saber si alguien es digno de su llamado y de su bendición. Hay otro ejemplo muy claro en la Biblia, y está en Mateo capítulo 25. Diga Mateo capítulo 25. En el verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Usted ve a José aquí? ¿Qué le entregó Potifar a José? Todo, sus bienes, toda la confianza. Vea, la parábola de los talentos, escúchame bien, iglesia, es una prueba de fidelidad de parte de Dios. Vea lo que Dios pone en las manos de estas tres personas. Dice, le entregó todos sus bienes. ¿Por qué un hombre haría eso? ¿Sabe por qué? Ay, el Espíritu Santo es maravilloso. Por el plan que Dios tenía para con estos tres hombres. En esta parábola el Señor, vea lo que hay detrás de poner sus bienes en manos de estos tres hombres. Este hombre tenía proyectos y planes para estos tres hombres, pero antes de él poder llamarlos o antes de poder él confiarles verdaderamente lo que quería hacer con ellos, primero probó su corazón. Oh, hello. Es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos, y se lo voy a probar con la Biblia, no me estoy inventando nada. Llamó a sus siervos y le entregó sus bienes a los siervos. ¿Por qué un hombre haría eso? Bueno, ya se lo dije anteriormente. Este hombre era un hombre sabio que tenía planes para estos tres hombres, pero antes de poderlos posicionar en los planes que tenía, primero los iba a probar. A uno le dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. Y aquí está el plan que él tenía de antemano. Sobre lo mucho te pondré. Aleluya. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ese era el plan y el proyecto del Señor para estos tres hombres desde un inicio. Él tenía planes de poner a estos tres hombres sobre cosas grandes, pero antes tuvo que probarles.
bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, diga bien. ¿Cuánto quieren que Dios les diga? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. ¿Cuántos están escondiendo su talento en la tierra? Aleluya. En el mundo. Oh Padre Santo, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, santo, está fuerte, ¿verdad? Esta es otra gran enseñanza acerca de la fidelidad. Este Señor probó a sus 3 siervos. Y vea, Dios, la intención de Dios es siempre cosas grandes para cada uno de nosotros. Dice: sobre mucho te pondré. Es decir, ese era el proyecto de este hombre para con los 3 siervos desde un inicio. Es más, esto fue lo que lo motivó a él a entregarle los bienes y a irse. El propósito era ver qué ellos iban a hacer con lo que él puso, ver su grado de fidelidad, ver su grado de confianza, ver si como el clavo aguantarían el peso, como la columna, y como la mujer no dejaría caer al bebé. Eso es la fidelidad. Este hombre partió lejos y esperó un tiempo determinado para ver qué estos 3 hombres harían, cómo reaccionarían. Mire, todo este tiempo que el Señor se fue lejos, este tiempo, esta vía de la fidelidad probó el corazón de cada uno de ellos. 2 salieron aprobados, pero uno falló. Ahora, no voy a poner el énfasis en esa parte del verso. Voy a poner el énfasis en la parte del verso donde dice: sobre poco has sido fiel. Diga conmigo: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Aquí está la enseñanza, y ábrame bien sus oídos. De acuerdo a la fidelidad, a la medida de confianza recibida, será también nuestra promoción a un nivel mayor de confianza. Así Dios trata con nosotros. De acuerdo a la fidelidad que manifiestas, a la medida de confianza que Dios te dio, así también será tu promoción a un nivel mayor de confianza. A un nivel mayor de confianza. ¿Sabe que en los bancos, al personal y a la gente que trabaja en los bancos no los ponen inmediatamente, no le dan inmediatamente las claves de las cajas fuertes, o no les dan mayor acceso a hacer ciertas transacciones, hacer ciertas transferencias? Mire, hay gente en el banco que tiene la capacidad de mover dinero como le plazca. Hay gente en un banco que tiene la capacidad de mover dinero como le plazca, pero esa persona no llegó ahí simplemente porque tenía cara linda. ¿Cómo llegó ahí? Diga: grados de confianza. Grados de confianza. Y yo no sé si alguien lo sabe, me lo puede decir, pero probablemente en las empresas hay un código: grado de confianza 1, grado de confianza 2, grado de confianza 3, grado de confianza 4 o 5, yo no sé. Hoy en día aún a los policías se les están haciendo pruebas de confianza para determinar hasta dónde el clavo puede soportar peso, la columna peso y la mujer el bebé. Hasta dónde pueden ser fieles, hasta dónde pueden mantenerse íntegros. Se les hacen pruebas de confianza. Bueno, pues estos 3 hombres fueron probados en la confianza, fueron probados en la fidelidad. Se les dio a cada uno de ellos un dinero que no les pertenecía y el hombre se fue. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien viniera donde ti y dijera: este $1,000,000 te lo deposito en tu cuenta, guárdamelo? Hello.
Ahora usted dice, no, bueno, pues no lo saco de ahí, ahí lo dejo. ¿Qué si un día usted no tuviera que comer? ¿Qué si un día le viniera un tiempo de prueba financiera y tuviera que pagar fuertes cantidades de dinero para evitar el embargo y cosas como esa? ¿Está aquí? Se lo dejo ahí de tarea. Diga, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Esto es de vital importancia en relación a la fidelidad. Es un principio de operación en el reino de Dios. De acuerdo a la fidelidad que tú muestres, a la medida de confianza que recibes, así también será tu promoción a un nivel mayor de confianza. Si no somos fieles en las cosas pequeñas de la vida, no podremos ser confiados de cosas más grandes. Y escucha lo que el Señor me dijo anoche: la grandeza es simplemente la recompensa por ser fieles en la bajeza. Y esta es una de las lecciones más difíciles de aprender. Todos deseamos éxito, todos deseamos llegar lejos, todos deseamos conquistar grandes cosas. Y específicamente a los que anhelamos el ministerio, todos deseamos hacer cosas grandes para Dios. Eso no tiene nada de malo. El problema es no entender cómo llegamos de lo pequeño a lo grande. Y el trayecto de lo pequeño a lo grande se llama fidelidad. Aleluya, gloria a Dios. Tienes que empezar desde abajo. Hello. Diga, tengo que empezar desde abajo. No importa cuál sea el sueño, cuál sea la meta, cuál sea el proyecto, cuál sea el interés, cuál sea la motivación de que tú quieras hacer algo grande o sobresalir o triunfar en la vida. Tienes que aprender esto, tienes que comenzar desde abajo. Hay mucha gente que está tratando de esquivarse, está tratando de exentarse de la vía de la fidelidad para llegar a un lugar que anhelan. Están cometiendo el más grave error, porque todos aquellos que lleguen al éxito sin pasar por la vía de la fidelidad caerán más duro. Hay hombres que han perdido sus empresas. El padre le costó toda una vida de trabajo, de disciplina, de buenos principios, levantar la empresa. Y entonces este hombre llega viejo y le confía al hijo, que nunca trabajó en la empresa, que siempre fue un hijo mimado, sin formación, un hijo que no quiso aprender las lecciones de la vida, no quiso hacer nada. De repente el hombre no tiene a nadie más a quien dejarle la empresa y se la deja al hijo, que no tiene ni la menor idea lo que le cuesta a alguien llegar al lugar donde su padre le entregó la empresa. ¿Sabe qué ocurre? Destruyen la empresa en un 2x3. ¿Sabe qué es lo que ocurre cuando a uno de estos le dan una empresa, le dan una capacidad de autoridad y de poder? O él empieza a patear en el trasero a todo mundo. Se vuelve un tirano, se vuelve y quiere que toda la gente le obedezca por su posición y no por su trabajo. ¿Sabe que la empresa se cae? Rotundamente se cae, fortunas enteras. Yo conozco un caso de una iglesia en Estados Unidos donde un hombre de Dios levantó algo que valía millones de dólares y se lo entregó a su hijo. Pero su hijo no entendía, no sabía lo que significaba trabajar desde abajo. ¿Alguien me está oyendo aquí? Mire, si alguien me oye hoy, aleluya. No sabía lo que era empezar desde abajo. Oh, Cristo. Y entonces la iglesia se cayó, ¡pum! Las finanzas se cayeron, ¡pum! La gente se fue, ¡pum! Los acreedores vinieron, estaban endeudados, porque este joven no sabía lo que era trabajar desde abajo. Él nunca lavó un baño, él nunca hizo nada que requiriera algún tipo de compromiso o esfuerzo para edificar todo lo que su padre levantó. Y en algún momento lo recibe todo fácil. Hay un montón de gente hoy en día tratando de exentarse de la vía de la fidelidad, tratando de llegar a un lugar que ellos anhelan y sueñan, y que probablemente sea un anhelo y un sueño genuino de parte de Dios que Él depositó en ellos, pero están tratando de evitar la vía difícil. Yo le dije hace un rato que hemos sido formados, hemos sido programados para escoger los caminos más sencillos, las decisiones más fáciles, lo que no conlleve sacrificio, lo que no conlleve compromiso, lo que no conlleve ningún tipo de esfuerzo, de sacrificio de mi parte. La mayor parte del tiempo nuestras decisiones están basadas en lo que es más fácil y no en lo que es mejor. ¿Alguien me está oyendo aquí? Aleluya. Y esa es precisamente la razón por la que mucha gente no logra el éxito, porque no es fácil.
No es fácil. Requiere que caminemos el camino de la fidelidad. ¿Sabe qué pasa cuando un hijo hereda un negocio, por ejemplo? Pero este hijo desde muy joven aprendió a trabajar, aprendió lo que sienten los empleados, gloria a Dios, que están 8 horas o 10 horas allí. Él también estuvo con ellos, él también barrió el piso, él también lavó los baños, él también hizo todo. Él sabe lo que significa, él sabe lo que cuesta. Y entonces cuando el padre le da la empresa, este hijo es igual o mejor aún que su padre para llevar ese negocio. ¿Por qué? Porque él caminó la vía de la fidelidad. Él llegó allí por el camino más largo, pero el camino más seguro, para que su bendición y su prosperidad permanezcan y Dios lo bendiga grandemente. Oh Padre Santo, y sobre poco has sido fiel, sobre mucho tienes que empezar de abajo. Tienes que ser fiel en lo poco. Todo principio es pequeño, pero la fidelidad, la firmeza, la lealtad en ese nivel es tu plataforma para subir a niveles superiores. Yo no fui siempre un predicador de corbata. Yo muchas veces fui un albañil en la iglesia, haciendo cosas que a la gente le daría vergüenza hacer. Pero yo sabía que Dios estaba trabajando conmigo. Yo sabía que Dios tenía que aniquilar mi ego. Porque cuando yo llegué a la iglesia yo era un artista. Yo no un artista reconocido, pero era un artista en mi propia opinión. Dios, y para fin de Dios poder trabajar conmigo, Él tuvo que aniquilarme, tuvo que pulverizar mi orgullo, tuvo que pulverizar esa autoestima basada en la apariencia y no en el corazón. Y entonces, ¿qué pasó? Que me invitó el Señor a la vía de la fidelidad, el camino más largo, el camino más difícil, el camino más oscuro, el más lento de todos. Pero escúchame bien, las comidas más ricas y más sabrosas son las que se cocinan lento. ¿Cuántos se quieren cocinar lento? Lento, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa. Lento. La escuela del Espíritu es así. Te cocinas lento, vas desarrollándote paso a paso. No eres exentado por Dios de enfrentar retos, contradicciones, pruebas, situaciones difíciles en tu vida, decisiones de peso. Pero todo eso, mi amado, cada pasito que tú das en el camino de la fidelidad te va llevando por la vía más segura al cumplimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Si quieres llegar arriba, tienes que empezar abajo. ¿Está aquí? Hay otro ejemplo. Yo no sé si usted está siendo bendecido con esto. Yo no sé por qué. Porque no es un mensaje tan emotivo y es más bien confrontante, ¿verdad? Hubo un hombre que tiene uno de los ejemplos más impactantes de fidelidad. Y es un hombre que casi pasó desapercibido en la historia de la palabra. Estuvo a punto de ni siquiera ser mencionado, a no ser porque al rey de Israel se le ocurrió enamorarse de su mujer. Diga, Urías. Este es uno de esos personajes escondidos en la Biblia que le bendicen el alma y el corazón. Está escondido, está en los lugares, este hombre está escondido en los lugares donde la gente casual que no lee la Biblia no llega. Esos tesoros están escondidos para la gente que está allí como escarbando. Aparece Urías, un hombre que a no ser porque el rey David se enamoró de su mujer ni lo hubieran mencionado. Este hombre tenía una esposa hermosa, era un soldado en el ejército de Israel, al servicio de Joab, general del ejército, un hombre fiel. Y mientras este hombre estaba en la batalla, mientras el ejército de David estaba peleando la guerra de Israel, a David se le ocurrió quedarse en su casa a holgazanear. Porque los reyes en la antigüedad no se quedaban en el palacio mientras sus ejércitos peleaban. El rey iba al frente siempre en las batallas.
Siempre el rey iba al frente. Dios enseñó así al pueblo de Israel. El rey siempre tenía que ir por delante. Bueno, en esa ocasión, es más, la Biblia dice que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, dice que David se quedó en el palacio y entonces estaba caminando por el terrado de su palacio, cuando por ahí en alguna de las casas dentro de la ciudad vio a una mujer que se estaba bañando. Era la esposa, Betsabé, esposa de Urías Eteo, el hombre acerca del cual estamos hablando. Dice que la vio, la codició y la mandó traer. Y aún Dios le dio la oportunidad, porque él preguntó: ¿quién es esa mujer? Y los soldados le dijeron: ella es Betsabé, esposa de Urías Eteo. Y David dijo: tráigamela. La mujer fue al palacio, David se acostó con ella y la mujer quedó embarazada. Todo iba bien. David estaba escondiendo muy bien su pecado durante un tiempo. David estuvo escondiendo la relación en adulterio durante un tiempo, pero al quedar la mujer encinta, ese asunto ya no iba a quedar más escondido. Y entonces dijo: tengo que hacer algo. Voy a mandar llamar a Urías, como que tengo que darle un mensaje, y le voy a decir que se vaya a su casa, para que esa noche Urías y su mujer tengan relaciones sexuales, y entonces como que encaje la historia. Bueno, Elías vino de la guerra, se acostó con su mujer, la mujer quedó encinta, el pecado sigue oculto y todos felices. La situación es que David no contaba con la clase de hombre que era Urías. Mire, en 2 de Samuel capítulo 11, verso 9 al 11, dice la palabra de Dios que David mandó traer a Urías y entonces lo invitó a comer a la casa y hasta lo emborrachó. A propósito, lo emborrachó. Ve hasta dónde es capaz de llegar la gente para ocultar su pecado. Emborrachó a Urías para que no tuviera opción, para que aún en su estado de ebriedad le fuera a él mucho más fácil irse a dormir a su casa, y no se daba cuenta si se acostó o no se acostó con la mujer. Era mucho más fácil asegurarse que él estuviera ebrio. Pero entonces dice la palabra de Dios que esa noche vino Urías, el ejército estaba peleando. Urías viene del campo de batalla porque David lo manda a llamar, y entonces le hace algunas preguntas nada más: ¿cómo está tu señor? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo está el ejército? ¿Todo bien? Bueno, te invito a comer. Le da vino, otra. Ya no quiero, mi señor. No, otra, hasta que lo puso hasta el cohete. Y entonces le dice, ahora sí, David le dice: vete a tu casa, ve, visita a tu mujer, gloria a Dios, duerme con ella. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. No fue a su casa. ¿Qué pasó? Dice: no descendió a su casa, e hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Ay, santo, yo siento que a David se le fue la sangre hasta los talones. Él no contaba con la clase de hombre con la que se iba a topar. Dijo Urías: ¿cómo es posible que el arca está en tienda, el ejército está en tienda, estamos en plena batalla, es plena guerra? Joab mi señor, Joab mi jefe, Joab mi capitán está en la batalla, está en el campo de batalla, el ejército está en el campo de batalla, y tú quieres que yo vaya a mi casa y que coma, beba y que me acueste con mi mujer, sabiendo que todos los demás están trabajando, están peleando, están haciendo la voluntad de Dios. Él dijo: no, nunca voy a hacer eso. Y entonces David sintió que se le caía el show. Yo no quiero hablar ahora de lo siguiente que pasó, porque la historia es muy triste, muy triste. Es la historia oscura de David. Porque David, al ver que Urías no iba a descender a su casa, entonces lo que él hizo fue, mandó una carta en manos de Urías y dijo: llévale esto a Joab, regrésate al campamento, regrésate a la batalla y llévale esta carta a Joab. ¿Y sabe qué decía la carta? David le escribía a su general y le decía: pon a Urías en lo más recio de la batalla para que lo maten.
Y qué hombre tan fiel. Yo no sé cuánta distancia había entre Jerusalén y el campo de batalla, pero en todo el trayecto ni siquiera fue capaz de husmear una carta. Oiga, hay alguna gente que si él hubiera husmeado esa carta se habría dado cuenta de que su rey lo estaba mandando a matar para esconder el pecado. ¿Y sabe qué? Joab recibe la carta y obedece al rey. Urías es puesto hasta adelante de la batalla. En aquel tiempo las ciudades estaban amuralladas y entonces la gente aventaba cosas desde el techo. A Urías le cayó y murió. Y entonces Joab manda decir a David: bueno, hice lo que me dijiste y Urías murió. Entonces David dijo: asunto arreglado. Pero nunca esos asuntos están arreglados porque Dios está viendo todo. No es mi énfasis ahora. Mi énfasis es Urías. Diga Urías. La historia de Urías es una historia cruda e impactante. La vida de un hombre fiel como pocos en el ejército de David. Escúcheme, David fue un hombre que prefirió dormir en el piso frío a la puerta del palacio del rey en vez de ir a dormir con su esposa mientras el ejército de Israel estaba peleando. Urías era el tipo de personas que no se sentía bien sabiendo que sus hermanos podían necesitarle. ¿Cuántos están aquí? Escuche esto, Urías era el tipo de personas que no se sentía bien sabiendo que sus hermanos podían necesitarle. Urías nos enseña algunas cosas muy interesantes acerca de la fidelidad. Por ejemplo, una guerra para ganarse requiere de gente comprometida con la causa. Una guerra para ganarse requiere de gente comprometida por la causa. Urías era un solo hombre, pero él sabía, él sentía que se le necesitaba en el campo, se le necesitaba en la batalla. Es más, Urías en algún momento, creo yo, que pensó que su venida a Jerusalén había sido algo absurdo, algo innecesario. Lo hizo en obediencia, pero finalmente él sabía que no tenía por qué haber venido a Jerusalén, siendo que él estaba peleando. Su causa era la batalla, su causa era la pelea, su causa era el ejército de Israel peleando. Él no se sentía bien sabiendo que todos los demás estaban en el campo de batalla mientras él estaba en la ciudad haciendo nada. Hoy nuestra causa es Jesús y su reino. Hoy en día la iglesia y el reino de Dios requieren de gente que no deserte en las batallas. Personas que peleen cuando hay que pelear. Gente que prefiere no descansar cuando los demás a su alrededor están trabajando para el reino de Dios. Alguien está aquí, aleluya. Qué triste, mis amados, es ver hoy en día tantos creyentes que no están peleando la misma batalla que su iglesia está peleando. Creyentes que descansan mientras otros están sirviendo. Urías representa el tipo de personas que quieren estar allí cuando se les necesita. Ayunan cuando hay ayuno, oran cuando hay oración, trabajan cuando todos trabajan. No se esfuman en la indiferencia, sino se fusionan en la unidad. Óigame. Ayuno sin fronteras. 5 personas en la iglesia ayunando y orando. Todos los demás no tengo idea, pero seguramente no son como Urías, porque Urías preferiría estar en el campo de batalla. Dígame algo. Urías preferiría estar donde están todos los demás, guerreando, peleando, trabajando. Un Urías no se siente bien al estar sin hacer nada cuando otros están haciendo algo. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú qué estás haciendo? Pregúntale a tu hermano, ¿qué estás haciendo? En la iglesia, como un cuerpo en Cristo, nos debemos los unos a los otros. Debemos aprender a estar dispuestos cuando se nos necesite. Debemos tener el corazón de Urías y decir: mis manos son tus manos. ¿Sabe algo? En la iglesia yo fui mil usos. ¿Por qué yo fui mil usos? Porque yo siempre estuve dispuesto a entrarle a todo. Y ahora vamos a hacer esto, amén. Y ahora vamos a hacer lo otro, amén. Y ahora vamos a hacer lo otro, hey. Y ahora vamos a estar 12 horas trabajando, amén.
Pero ahí estaba. ¿Cuántos Urías hay aquí? ¿Sabe qué fidelidad es eso? Fidelidad es estar disponible cuando alguien me necesite. Fidelidad significa estar presente cuando se requiera. Estar allí por si algo se necesita. Mire, Urías era una persona, yo lo acabo de decir, pero Urías no se sentía bien, porque ¿qué tal si se le necesitaba? ¿Qué tal si se le necesitaba? ¿Qué tal? Aleluya. Diga: Padre, danos el corazón de Urías y podamos decir: mis manos son tus manos. No todos se comprometen. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Y voy a darle solamente un último ejemplo, aunque tengo dos. Voy a ser rápido. Diga: Eliseo. Usted sabe la historia de Eliseo. Eliseo fue escogido por Dios para ser el sucesor del profeta Elías. Dios le dijo a Elías: ve y unge como profeta en tu lugar a Eliseo. En la historia, Eliseo estaba trabajando en el campo cuando el profeta Elías viene y le pone su capa, su manto, su túnica sobre él. En la antigüedad eso era símbolo de haber sido escogido para servir al hombre de Dios y para ser su sucesor, para llevar una investidura profética. Era como un llamado. Ponerle la capa a otro era como llamarlo, era como decirle: Dios te escogió. Y entonces Eliseo estuvo al lado de Elías durante muchos años. Eliseo fue durante mucho tiempo el profeta escondido que nunca brilló. El que brillaba era Elías. El que hacía los milagros era Elías. El que hacía cosas sobrenaturales era Elías. Pero Eliseo estaba a su lado. Eliseo servía a Elías. Eliseo trabajaba con Elías, lo servía, lo atendía. Estaba con él, le aprendía. Era como su discípulo, o más bien su discípulo, aunque en algún momento Eliseo llama a Elías Padre mío, dando a entender que era más que un discípulo, era su hijo espiritual. Pero llega el momento cuando Dios le dice a Elías: tu tiempo llegó y voy a llamarte a mi presencia. Lo más maravilloso de esto es que llamarlo a su presencia no significaba que iba a morir. No, se lo iba a llevar literalmente, sin morir. Elías nunca murió. Dios se lo llevó vivo. Y entonces en ese momento Eliseo se da cuenta de que Elías iba a ser llevado por Dios, y aún los profetas envidiosos que nunca fueron llamados para ser hijos espirituales de Elías, nunca tuvieron una capa encima, decían: ya sabes, Eliseo, que hoy tu Señor será quitado de ti. Eliseo dice: sí, lo sé, cállense la boca. Y entonces Elías le dice a Eliseo: tengo que ir al Jordán, quédate aquí, yo me tengo que ir. Y Eliseo dice: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esto ocurrió 3 o 4 veces. En Segunda de Reyes capítulo 2 verso 1 y 2 dice: aconteció que cuando Jehová quiso alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Eliseo también fue probado por la vía de la fidelidad, y durante 4 ocasiones se le pidió que no siguiera al profeta. Sin embargo, Eliseo se mantuvo firme. Eliseo se volvió terco y dijo: vive tu alma, vive Jehová, que no te dejaré. Y escuche bien lo que yo voy a decir ahora, porque este es un asunto controversial dentro de la iglesia. La fidelidad al hombre de Dios hizo de Eliseo un hombre de Dios. Diga: la fidelidad al hombre de Dios hizo de Eliseo un hombre de Dios. Y en esta historia encontramos otro de los grandes principios de la grandeza en las escrituras. Escúcheme bien esto, mi amado hermano. Aquí hay otro principio, otro de los grandes principios de la grandeza en las escrituras, y es el siguiente: servir en la visión de otro te catapultará eventualmente al cumplimiento de tu propia visión.
Servir en la visión de otro te catapultará eventualmente al cumplimiento de tu propia visión. Porque ser fieles a Dios en cierta manera es sencillo cuando a Dios no lo puedes ver. Por ello el Señor en su sabiduría nos lleva a la escuela, a la vía de la fidelidad, y nos planta en la visión de otra persona. Su sabiduría nos lleva a la escuela del servicio en la visión de otro. Esta es una de las lecciones más difíciles de aprender para mucha gente, pero es muy poderosa. Y si usted observa detenidamente en las escrituras, usted se dará cuenta de que Dios, para formarnos en nuestro crecimiento, siempre nos incrusta en la visión de otro. Siempre para Dios formarnos en nuestro crecimiento, para desarrollarnos para todo lo que Él va a hacer. ¿No dice la palabra de Dios? Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo y la gente es plantada en la visión de profetas, de apóstoles, de hombres y mujeres de Dios, porque ahí es donde Dios los desarrolla. Ahí es donde Dios los forma, ahí es donde Dios los prepara para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 4, gloria a Dios. Grandes hombres de Dios surgieron de la sombra de otro hombre de Dios. Y si usted observa detenidamente las escrituras, se dará cuenta de este principio. Josué fue sembrado en la visión de Moisés, ahí se desarrolló al lado de Moisés. Eliseo fue sembrado en la visión de Elías, allí se desarrolló. Timoteo fue sembrado en la visión de Pablo. Y si usted estudia la palabra, encontrará más ejemplos de hombres de Dios y mujeres de Dios que fueron sembrados en la visión de otro hombre para desarrollarlos, gloria a Dios. Alguien diga algo, porque escuche bien lo que voy a decir ahora. El terreno más fructífero y fértil para desarrollarnos como hombres y mujeres de Dios es bajo la cobertura de un hombre de Dios. Yo le voy a decir algo. Los cristianos más rebeldes y cabezones y desobedientes, curiosamente, son aquellos que creen en no someterse al hombre sino a Dios. Yo conozco muchos. Curiosamente, los cristianos más rebeldes, cabezones, desordenados que hay son los que tienen esta línea de pensamiento. Yo no me someto a los hombres sino a Dios. Mejor es hacer primero la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Sí, eso lo dijo Pedro y lo dijo Juan, pero lo aplicaron de una manera diferente. En esa escritura, aquellos a quienes los apóstoles no se sometieron, querían que ellos hicieran totalmente lo opuesto a lo que Dios les había mandado. Y cuando Dios te planta en la visión de un hombre de Dios, ese hombre de Dios, si es un hombre de Dios, no querrá que tú hagas lo que Dios no quiere que hagas. Al contrario, Él te impulsará, Él te enseñará, Él te guiará para que tú cumplas la misión para la cual Dios te ha llamado, gloria al Señor. Oh, pero la gente que no se somete a nadie, a ningún hombre, la gente que dice yo no me someto al hombre, yo me someto a Dios, yo no obedezco al hombre, yo obedezco a Dios, lo único que no está tratando de hacerse el espiritual. Lo que está tratando simple y sencillamente es de ocultar su naturaleza y su corazón rebelde, que no quiere ser formado. Escuche bien lo que yo voy a decir ahora. El terreno más fructífero y fértil para desarrollarnos como hombres y mujeres de Dios es bajo la cobertura de un hombre de Dios. He observado que a cada persona que Dios la llama al ministerio, el Señor la envía bajo la cobertura de otro hombre en el ministerio. Jesucristo lo dijo claramente. Jesucristo enseñando acerca de la autoridad en la historia del centurión que quería que su siervo fuese sanado. Le dijo: Señor, mi siervo está gravemente enfermo. Jesucristo dijo: yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo: no, Señor, yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Solo di la palabra y mi siervo sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados que les digo: hagan esto y lo hacen, vengan acá y vienen, gloria a Dios. Y Jesucristo dijo: oh, de cierto te digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre entendía el principio de autoridad. En el reino la autoridad funciona bajo autoridad. Escúcheme, porque la naturaleza de Satanás es la rebeldía. Por lo tanto, un rebelde nunca podrá operar en la autoridad de Dios. He observado que a cada persona que Dios la llama al ministerio o al servicio de Dios, el Señor le envía bajo la cubierta de otro hombre en el ministerio. Y muchos que violan este principio simplemente están dejando de aprender las lecciones más valiosas y necesarias para sus vidas. Escúcheme,
Porque bajo la cubierta de un hombre de Dios aprendemos cosas importantes como la honra, la obediencia, la sujeción, el servicio, la lealtad y hasta el perdón. Y más si los hombres de Dios son difíciles. Ese no es mi caso, gracias a Dios. Aprendemos cosas que van a ser sumamente importantes en tu vida para que hagas la voluntad de Dios. La honra, la obediencia, la sujeción, el servicio, la lealtad, el perdón. Y todo esto aparte de las enseñanzas y la experiencia que recibimos de la vida de nuestro profeta. Fidelidad, de acuerdo a la experiencia de Eliseo, es su tenacidad como profeta joven a no abandonar a un profeta experimentado. Todos necesitamos estar bajo la cubierta de un hombre de Dios más experimentado que nosotros. Por eso Jesucristo dijo que la autoridad, Él estaba bajo autoridad aún. Él mismo caminando en esta tierra se sometió bajo los principios y diseños de Dios, estando sujeto al Padre. Sujeto al Padre, en obediencia. Usted aprende cosas que van a ser vitales, ¿sabe? Y hay mucha gente que se brinca esto. Se brinca esto. Yo le garantizo, está escogiendo el camino de los golpes, el camino donde las lecciones se aprenden de la manera difícil. Si algo me costó a mí, y se lo confieso, yo sé que ya usted quiere que yo termine, quiero terminar ya en este punto para que quepa todo en el CD. Pero si hay algo que a mí me costó trabajo aprender, fue esto. Esta es una de las cosas más difíciles que a mí me costó. El entender que Dios no se equivoca, que Dios nos pone, nos lleva debajo de la cobertura y nos siembra en la visión de un hombre de Dios. Y ahí nos desarrolla, ahí trabaja con nosotros, ahí nos forma. Quiere que aprendamos la lección. Yo tengo de este punto tengo 1000 historias para contar. Cómo fue tan difícil al principio. Pero después del tiempo yo me di cuenta de que mi pastor, de que mi padre espiritual era la persona ideal para mí. Hay muchos hombres de Dios. Hay muchos hombres de Dios bajo los cuales Dios hubiera podido haberme colocado. Sin embargo, Él es sabio y Él sabe cuál es el tipo de persona, el tipo de personalidad, el tipo de unción, el tipo de gracia, el tipo de ministro o pastor o apóstol que nosotros requerimos de acuerdo a nuestras características personales, y nos pone debajo de Él. Porque Él sabe que ese es precisamente el hombre que nosotros necesitamos para que nuestra vida sea moldeada y formada en todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aleluya. Yo sé que en algún momento alguien puede decir: oh, es que mi pastor es tan difícil. Bueno, es que tú necesitas a alguien difícil. Oh, es que mi pastor no me entiende. Es que tú necesitas a alguien así, gloria a Dios. Tú necesitas a alguien donde de repente tú digas: ay, pero mire, algunas veces mi esposa dice eso: ay, pero Dios es sabio. Dios sabía debajo de quién la tenía que poner a ella. Y por eso algunas veces decimos: ay, ¿por qué? Porque eso significa que verdaderamente estamos siendo formados. Oiga, la formación cuesta. Pregúntele a una vasija de barro. Cuesta. Esto no me gustó, esto que dijo no me gustó, esto que dijo no me gustó. Eso era lo que necesitabas oír, querido, lindo y hermoso. Es que esa forma en la que predica no me gusta. A veces me siento hasta enojado. Sí. Dios te trajo aquí precisamente para eso, para que seas confrontado con la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Para que esa palabra te provoque cierta incomodidad, aleluya. Te provoque como cierto malestar, aleluya. Yo he visto gente retorciéndose en las sillas mientras predico, pero eso es precisamente lo que Dios sabía que tú ibas a necesitar. Requerías de alguien como yo, iglesia, escúchame. Requerías de alguien como yo, así como Dios sabía que yo requería a alguien como mi padre espiritual para ser formado. Y aún en los momentos más difíciles, aún en las situaciones que no entendía, aún cuando yo estaba totalmente en desacuerdo con Él, me sometí, obedecí
honré y me pasé la saliva. Pero escuche bien, esos procesos son los más lindos de todos para tu carácter. Son los más poderosos, son los que más cambio, los que más transformación le dan a tu vida, son los que más te moldean. Yo sé que aún hay cosas que Dios tiene preparadas para mí en lo personal, como mi visión personal. Y Dios sabía perfectamente el tipo de persona que yo necesitaba para lijarme, tumbarme las puntas filosas, las imperfecciones de mi carácter. Y aún hay muchas, aún sigo tratado. Por eso aún sigo bajo autoridad y nunca dejaré de estar bajo autoridad. Y escúcheme bien algo. Esto simplemente es una hipótesis. Si por alguna razón yo llegara a tener más éxito que mi pastor, nunca lo dejaré de honrar. No importa lo alto que yo llegue, no importa lo alto que yo llegue. Hipótesis, gloria a Dios, yo sé que Dios tiene algo grande para mí y también para él y también para ustedes. Pero en caso de que Dios hiciera algo conmigo estratosférico, jamás voy a poder dejar de verlo a él como mi profeta experimentado. Eso me va a salvar la vida. Eso me va a salvar la vida. Y a ti también. A ti también. A ti también. Así que, mi amado hermano, Dios nos está llamando a caminar la vía de la fidelidad. ¿Cuántos quieren caminar por ahí? Aleluya. No es fácil, pero es el camino de mayor recompensa. De mayor recompensa, de mayor recompensa, de mayor recompensa. No hay otro camino. Mira a Jesús. La Biblia dice que por el sufrimiento puesto delante de él, sufrió la cruz fielmente. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por la nuestra, verá linaje. Isaías 53 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. La fidelidad de Jesús, el camino más largo, el más difícil, el camino que tuvo clavos, tuvo espinas, tuvo dolor, tuvo traiciones, tuvo humillación. Sin embargo, fue el camino más fructífero, el más bendecido y el donde él recibió más grandeza que de ninguna otra forma la hubiera recibido. Así que, mi amado hermano, espero que haya sido de bendición esta palabra. Dele un fuerte aplauso al Señor.